Un cordial saludo a quienes integran la Cátedra de Obligaciones de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la Universidad Nacional de Asunción. Vamos a encarar en esta jornada el análisis de las llamadas obligaciones solidarias. Estas obligaciones solidarias están comprendidas en nuestra lección 32 del programa. En primer lugar, antes de entrar a acometer el tema de las obligaciones mancomunadas solidarias o simplemente solidarias, como le vamos a llamar en esta charla, tenemos que recordar que estamos en presencia de obligaciones de sujeto múltiple, es decir, aquel dibujo primario que habíamos organizado, que habíamos hecho para entender la estructura de una obligación civil, en donde un sujeto deudor se relacionaba con un sujeto acreedor que le podía exigir una cosa, la entrega de una cosa, una conducta o una abstención. Lo complicamos un poco más y ahora tenemos varios sujetos, por eso estamos en el marco de las llamadas obligaciones de sujeto múltiple. Es decir, ese dibujo sencillo de un deudor unido a un acreedor, vamos a tener probablemente la presencia de más sujetos deudores o de más sujetos acreedores en este vínculo obligacional. Entonces, vamos a hablar de obligaciones de sujeto múltiple. Y así hablábamos en alguna parte del programa anterior a esta de las obligaciones disyuntas, es decir, de aquellas en las cuales la elección de un sujeto obligado excluye automáticamente a los demás, como si nunca hubieran pertenecido a esa relación obligatoria. Y citábamos un ejemplo clásico de la doctrina de aquellas cuentas corrientes bancarias en las cuales los sujetos acreedores están unidos por la conjunción disyuntiva o, es decir, o Juan o Pedro son acreedores de esta suma de dinero depositadas o depositada en la cuenta corriente. Y las obligaciones conjuntas, que las estudiamos desde dos estructuras distintas, las obligaciones llamadas mancomunadas simples o simplemente mancomunadas y las obligaciones mancomunadas solidarias o obligaciones solidarias, como le vamos a llamar ya a partir de ahora a lo largo de estas charlas. Haciendo un muy breve recuento, antes de entrar en las obligaciones mancomunadas solidarias o solidarias, vamos a recordar que estas obligaciones simplemente mancomunadas son aquellas obligaciones de sujeto múltiple en las cuales el objeto debido es dividido entre tantas partes como acreedores y deudores haya, y en donde cada acreedor puede reclamar solo su parte en la creencia y cada deudor solo va a pagar su parte en la deuda. Por lo tanto, el crédito, la obligación de pagar, se va a dividir o fraccionar en tantas partes haya como sujetos acreedores o tantas partes haya como sujetos deudores. Una situación diferente es la que encontramos en las obligaciones solidarias. Y hay que ser muy claros y puntuales antes siquiera de hablar de las definiciones que se han dado a estas obligaciones solidarias. Hay que decir que en el ámbito de las obligaciones nacidas en la voluntad, vamos a ver después la disposición del artículo 510 de nuestro Código Civil al respecto, el sistema imperante, la regla del sistema imperante es el de las obligaciones simplemente mancomunadas. Y las solidarias son excepcionales. Es decir, para que haya solidaridad debe haber una norma de la ley o debe haber una expresión inequívoca de voluntad que establezca que esas obligaciones son solidarias. Si no, serán simplemente mancomunadas. Vamos a ver que en las responsabilidades extracontractuales la cuestión es un tanto distinta. Vamos a llegar al punto en donde vamos a establecer que a diferencia de las obligaciones nacidas en la voluntad, en las obligaciones nacidas en las responsabilidades extracontractuales hay una suerte de presunción de solidaridad y eso está establecido en el artículo 1841, cuando nos habla del hecho atribuido, el hecho ilícito, dañoso, atribuido a varias personas, siendo todas ellas imputables de dicho hecho dañoso. Vamos a llegar al punto. Arranquemos con esta definición dada nada más y nada menos por el artífice de nuestro anteproyecto de Código Civil Paraguayo, el doctor Luis de Gasperi, unos cuantos años antes de tener el código. Fíjense acá abajo, la fecha de la publicación, 1945.
Decía, la solidaridad es una de las excepciones a la regla concursus partes fiunt. Por virtud de ella y no obstante la pluralidad de sujetos y la divisibilidad natural de la prestación, cualquiera de los acreedores tiene derecho a demandar, como si fuese el único, a cualquiera de los deudores por la totalidad de la deuda. Y correlativamente, cualquiera de los deudores está obligado y tiene además derecho a pagar a cualquiera de los acreedores la prestación debida, si no hubiese sido ya prevenido por otro, con la particularidad de quedar en tales supuestos extinguida por el pago la deuda, tanto respecto de los otros acreedores cuanto respecto de los demás deudores. Lo del principio de propagación agregué yo al final para ir explicando realmente a través de esta definición magnífica que trae de Gasperi el, el alcance del concepto de las obligaciones solidarias. Nos habla en primer lugar de que la solidaridad es la excepción a la regla concursus partes fiunt. ¿Por qué nos habla de esta excepción a la regla? Porque en realidad, tratándose, repito, de obligaciones nacidas de la voluntad, la regla es que la misma sea partida. Es decir, la solidaridad en cuanto a obligación nacida de la voluntad es una excepción. Lo decía minutos antes. Por virtud de esta obligación solidaria, la que implica una pluralidad de sujetos, es decir, estamos en presencia necesariamente de varios sujetos, y acá tengo que ser muy claro, no necesariamente tiene que haber varios acreedores y varios deudores. Puede haber un sujeto acreedor y varios deudores. Pueden haber varios sujetos acreedores y un solo sujeto deudor. O pueden haber varios acreedores y varios sujetos deudores. Lo que normalmente pasa en la gran mayoría de los casos en estas obligaciones solidarias es que haya un solo sujeto acreedor y varios sujetos codeudores. Eso es lo que más se observa en la práctica, pero no significa que estén ni mucho menos prohibidas las otras conformaciones, es decir, varios acreedores y un deudor o varios acreedores y varios deudores. La definición tiene que ser abarcante a todas ellas, por eso dice una pluralidad de sujetos. Nos dice, a pesar de la divisibilidad natural de la prestación, ¿esto qué significa? Que la prestación como objeto puede ser naturalmente divisible. Y pensemos en la más común de todas hoy día, la obligación de dar una suma de dinero. Cuando uno debe una suma de dinero, pongamos por ejemplo 20 millones de guaraníes, y supongamos que haya 4 sujetos obligados, uno podría decir 20 millones de guaraníes es divisible entre 4 sujetos obligados, entre 4 deudores, es perfectamente divisible. Pero fíjense acá, vamos a hacer una ficción jurídica muy potente, muy importante, y vamos a establecer que a pesar de la divisibilidad natural del objeto de la prestación misma, vamos a decir, no vamos a partirla, no vamos a dividirla. Y cualquiera de los acreedores, en caso de haber varios, o el acreedor único, en caso de ser único, pero cualquiera de los acreedores, como si fuese único, le va a poder reclamar a todos o a cualquiera de los deudores la totalidad de la deuda. Es decir, ese acreedor, vamos a la imagen más repetida en la práctica, ese único acreedor o ese acreedor de entre varios va a poder reclamar el 100% de la deuda, los 20 millones, estábamos hablando en el ejemplo, a cualquiera de los deudores, a algunos de ellos o a todos ellos. Y prosigue diciendo Gasperi, y cualquiera de los deudores está obligado y además tiene el derecho a pagar. Esta es una frase muy interesante de Gasperi porque dice, está obligado pero también tiene el derecho. ¿Por qué? Porque es natural que el deudor quiera librarse. Entonces, lo usual que hace el deudor en estos casos, a los efectos de la liberación, es pagar voluntariamente, pagar al momento del término de la obligación y con ello se libera. Dice, volviendo a nuestra definición, dice, cualquiera de los deudores está obligado y además tiene el derecho a pagar a cualquiera de los acreedores la prestación debida. Y después dice, si no hubiese sido ya prevenido por otro. ¿Qué significa esta palabra prevenido?
¿Por otro quién? Por otro acreedor. Vamos al caso de esta deuda donde había 4 deudores y vamos a suponer que no había un acreedor sino 2. Eran 2 coacreedores. Llega el día del vencimiento, uno de los deudores va y le paga a uno cualquiera de los acreedores, salvo que haya sido prevenido por el otro. En el ejemplo habían 2 acreedores por el otro acreedor. En este caso, ¿cómo se hace la prevención? Lo vamos a ver más adelante, pero ya me anticipo a comentarles ya que está en la definición. Vamos a ver que la prevención se da cuando uno de los sujetos activos de la relación obligatoria, uno de los acreedores, demanda el pago de la prestación al deudor o a todos los deudores. La prevención se produce por esa demanda. Entonces, si uno de los acreedores previno a uno de los deudores, solo al acreedor que previno hay que hacerle el pago. Eso se llama derecho de prevención. Y si uno de los acreedores, repito, previno a uno o a varios de los deudores, ellos solamente le van a tener que pagar a los efectos de obtener la liberación al acreedor que previno. Dice más después, con la particularidad, dice Gasperi, de quedar en tales supuestos extinguida por el pago la deuda, tanto respecto de los acreedores como con respecto a los demás deudores. Vamos a analizar más adelante este principio que se llama principio de propagación, así como el fuego. Se propaga el efecto de la extinción tanto con respecto a los acreedores como con respecto a los deudores, cuando uno cualquiera de los deudores paga la totalidad de la obligación a uno cualquiera de los acreedores. Para todos los acreedores se considera extinguida, para todos los deudores se considera extinguida. Mismo Gasperi, años después, en su anteproyecto proponía esta definición de lo que es una obligación solidaria. Decía, la obligación es solidaria cuando varios deudores están todos en virtud del título obligados a pagar la misma prestación, de modo que cada uno puede ser constreñido al cumplimiento de la totalidad del objeto de ella. Y el cumplimiento de parte de cada uno libera a los otros. O bien, cuando entre varios acreedores, cada uno tiene derecho a exigir el cumplimiento de la prestación entera, y el cumplimiento obtenido por uno de ellos libera al deudor frente a todos los acreedores. Vemos que sigue un poco la misma idea de lo que estuvo hablando unos años antes de Gasperi cuando redactó la definición. Introduce acá algo interesante, dice en virtud del título obligado a pagar la misma prestación. Esta palabra título no significa solamente en forma necesaria un documento, significa también la causa. La causa a la cual van a estar ligadas todos a pagar la misma prestación. Y esto que les digo, la causa, vamos a entender dentro de unos minutos cuando veamos la diferencia entre las obligaciones solidarias y las llamadas obligaciones insólido. Las obligaciones solidarias perfectas y las llamadas obligaciones insólido. Básicamente vemos entonces que remite de Gasperi la misma idea normativa a la definición que había dado. Y separa de Gasperi, hasta este punto y coma que vemos acá, separa de Gasperi los dos grandes tipos de solidaridad. La solidaridad pasiva, que viene en toda esta parte, en toda esta primera parte, hasta este punto y coma, y la solidaridad activa, que se da entre los coacreedores, la primera, la pasiva, obviamente entre los codeudores, y la solidaridad activa decía que se da en esta segunda parte, a partir de este punto y coma en adelante, o bien cuando varios acreedores, cada uno tiene derecho a exigir el cumplimiento de la prestación entera, etcétera, etcétera. Nuestro artículo 512 regula el punto y dice, el acreedor o cada acreedor o los acreedores juntos pueden exigir el pago de la deuda por entero contra todos los deudores solidarios juntamente o contra cualquiera de ellos. Acá sintetiza la idea de cómo formular los reclamos. Un acreedor contra todos los deudores, todos los acreedores contra todos los deudores. La idea es que se pueda realizar el reclamo, digamos, libremente. Pueden exigir la parte que a un solo deudor le corresponda. Si reclamasen el todo contra uno de los deudores, pueden reclamarlo contra los demás
mientras no resulte cobrada la deuda por completo. ¿Qué sucede en la práctica realmente? Estos reclamos parciales no son muy frecuentes en la práctica, porque implican un dispendio de tiempo. Lo que normalmente se produce es que el acreedor o los coacreedores reclaman el entero de la deuda a todo el grupo de codeudores solidarios, por algo que vamos a ver también entre los caracteres de estas relaciones obligacionales solidarias. La solidaridad se establece, según la doctrina, en favor del acreedor. En favor del acreedor. ¿Por qué en favor del acreedor? Porque obviamente le facilitará el cobro, apuntará a facilitarle el cobro al acreedor que tenga varios sujetos obligados. Pensemos, si me tienen que pagar 10 millones de guaraníes una persona, mi crédito o el cobro de mi crédito depende de un patrimonio, pero si me tienen que pagar esos 10 millones de guaraníes 10 personas, todas solidariamente responsables, tengo 10 patrimonios a los cuales recurrir para que me paguen el entero de la deuda. La verdad que como acreedor estoy bastante más beneficiado cuantos más deudores solidarios tenga. Se discutió en la doctrina cuál era la naturaleza jurídica de estas obligaciones solidarias. Una primera concepción dio a entender que los deudores solidarios serían o actuarían como una suerte de representantes recíprocos unos de otros, considerándose mutuamente mandatarios. Y al efecto, cada uno actuaría en beneficio de quienes presuntamente le otorgaron un mandato. Fíjense la redacción del artículo 829 del nuevo Código Civil y Comercial Argentino. Dice, con sujeción a lo dispuesto en este parágrafo y en los dos siguientes, se considera que cada uno de los codeudores solidarios en la solidaridad pasiva y cada uno de los coacreedores en la solidaridad activa representa a los demás en los actos que realiza como tal. Parecería ser entonces el criterio del nuevo Código Civil y Comercial Argentino. La otra posición que explica la naturaleza de estas obligaciones solidarias nos habla de una relación jurídica excepcional que rompe aquella regla ya del derecho romano del concursus partes fiunt, en donde lo usual, lo esperado, lo normal, por lo menos en aquellas obligaciones nacidas de la voluntad, es el beneficio, perdón, es la partición, es la división de las deudas y créditos en un número equivalente a cuántos deudores y cuántos acreedores haya. Entonces habla de que esta obligación solidaria es una relación jurídica excepcional, que quiebra ese principio del concursus partes fiunt y que se establece, como dije hace un rato, en beneficio del acreedor porque le permite apuntar a un cobro más eficaz de su acreencia. Habíamos hablado hace un rato de las obligaciones insólidas. Recordemos que las obligaciones solidarias tienen lo que se llama la unidad de fuente, es decir, lo que decía Gasperi, obligadas en virtud del mismo título, obligadas en virtud de la misma fuente. Las obligaciones solidarias tienen una unidad de fuente, todas provienen de la misma causa fuente. Se conoce entonces a las obligaciones solidarias en las cuales todas provienen de la misma causa fuente como obligaciones solidarias perfectas. Sin embargo, hay casos en los cuales ciertas personas deben lo mismo, deben la misma prestación. El pago que haga una de ellas le libera proporcionalmente a la otra, pero sus obligaciones no vienen de la misma causa fuente. En ese sentido, estamos ante obligaciones llamadas insolidum y podríamos ejemplificar, sacamos este ejemplo de Borda, de la persona que prende fuego intencionalmente a una propiedad ajena, quien responde por el hecho dañoso propio, es decir, va a responder por los daños causados por esa actitud de quemar una casa. Pero al mismo tiempo, esa casa estaba asegurada contra incendio, producido por terceros, y la empresa aseguradora debe lo mismo al mismo sujeto acreedor, pero por una causa distinta. No debe por el hecho ilícito realizado por el tercero, sino en virtud al vínculo obligacional contractual que le une con el dueño de la casa. Por lo tanto, ambas partes
van a deber lo mismo al mismo sujeto acreedor, pero por una causa fuente diferente. Para más datos, revisen la obra del doctor Borda, en donde se establecen este y otros ejemplos que creí bien claro para graficar estas obligaciones llamadas insólidas. Vamos a hablar un poco de los caracteres de las obligaciones solidarias. En primer lugar, podemos citar lo más obvio, lo más ostensible, lo más palpable, lo más visible, la pluralidad de sujetos. Pluralidad de sujetos que es la gran diferencia ahora con con las otras obligaciones, digamos, simples, en donde un sujeto acreedor le reclama a un sujeto deudor una prestación determinada. Acá lo que varía es el número. Es el número de sujetos y, entre otras cosas, vamos a ver después la manera en que se organiza esa prestación o la obligación de pagar esa prestación. Pero el primer elemento así ostensible, tangible, palpable, es la pluralidad de sujetos. Repito lo que ya dije. Pueden haber varios acreedores y varios deudores. Pueden haber varios acreedores y un solo deudor. Pero lo más usual, en la práctica, lo que uno más frecuentemente ve, es un acreedor y varios sujetos obligados, varios deudores. La segunda característica de esta obligación solidaria es la pluralidad de vínculos. ¿Esto qué significa? Que a pesar de haber pluralidad de sujetos y unidad de prestación y unidad de fuentes, hay pluralidad de vínculos porque se podría dar el caso que cada uno de los deudores, son casos, hay que reconocer, no muy frecuentes, pero se podría dar el caso que cada uno de los deudores haya pactado condiciones o plazos distintos con el mismo acreedor. Por lo tanto, si esa fuera la situación, cada acreedor va a tener que reclamar bajo las condiciones o plazos diversos pactados a cada uno de los deudores la misma prestación que le está reclamando a los demás. Esto surge muy claramente del artículo 509 que leo. La solidaridad no queda excluida por el hecho de que los deudores singulares estén cada uno obligados con modalidades diversas, o del deudor común está obligado con modalidades distintas frente a los acreedores singulares. Cuando la incapacidad del deudor que se obligó con otros que son capaces, como la incapacidad de un acreedor que estipuló con otros que son capaces, excluirá la solidaridad de la obligación. La incapacidad solo puede ser opuesta por el deudor o el acreedor incapaz. Como vemos entonces, pueden haber distintas relaciones internas entre los distintos sujetos. Por eso la doctrina nos habla de una pluralidad de vínculos. Repito, hay una pluralidad de sujetos, hay una unidad de prestación, hay una unidad de causa-fuente, pero puede haber pluralidad de vínculos. Lo usual es que no haya esta pluralidad de vínculos. Es decir, lo usual es que veamos a todos los sujetos obligados unidos en las mismas condiciones y bajo los mismos plazos entre sí. Es decir, todos en las mismas condiciones y con los mismos plazos en función o en relación al sujeto acreedor. Pero puede darse que no. Por lo tanto, hay que tener en cuenta la eventualidad de esta pluralidad de vínculos. La unidad de prestación, es decir, todos deben la misma, por llamarlo en términos bien vulgares, la misma cosa. Todos deben realizar la misma prestación a ese sujeto acreedor o a esos sujetos acreedores. Si constituye la obligación de dar suma de dinero, cada uno de los sujetos obligados debe la totalidad y pueden ser demandados uno solo, todos o algunos de esos sujetos por el acreedor cuando esos sujetos son obligados solidarios. Es más, se puede ir demandando de a uno y se va a seguir debiendo hasta que se termine de cancelar toda la obligación. Esta unidad de prestación en el cumplimiento de la obligación es lo que hace entendible el llamado principio de propagación, que ya hicimos referencia, pero vamos a hablar en detalle más adelante. Dentro de los caracteres también debemos mencionar que se trata de un régimen excepcional, pero en las obligaciones nacidas a la voluntad. Ahora, en las obligaciones nacidas de los ilícitos extracontractuales, tenemos que señalar que nuestro código en el artículo 1841 señala claramente que si el acto ilícito dañoso se imputa a varias personas al mismo tiempo,
responden todas solidariamente, es decir, la misma ley ya está atribuyendo esa solidaridad automáticamente desde el momento de la perpetración del acto ilícito de daños. Sin embargo, en la solidaridad, perdón, en las relaciones nacidas de la voluntad, esa solidaridad no se presume. Lo dice puntualmente el artículo 510 que dice, la solidaridad no se presume, debe estar expresa en la ley y para los actos jurídicos resultar de términos inequívocos, de términos inequívocos. Es decir, en el contrato tiene que estar claro, bien claro, que los deudores que ahí firman son solidariamente responsables. Si no está claro, los deudores serán simplemente mancomunados. Traigo como ejemplo también dos artículos que me parecen bastante gráficos porque se refieren a documentos comerciales muy conocidos, uno de ellos el pagaré. El artículo 1350, que regula todo el tema de las letras de cambio. Las letras de cambio no son documentos muy comunes en el giro interno de comercio, son más usados en el giro internacional. Pero las reglas de las letras de cambio se aplican todas al pagaré y eso dice puntualmente en 1537 cuando señala son aplicables al pagaré a la orden en cuanto no sean incompatibles con su naturaleza las disposiciones relativas a la letra de cambio. ¿Y por qué es importante lo de la letra de cambio? Porque la primera parte del artículo 1350 dice todos los que hayan girado, aceptado, endosado o avalado una letra de cambio están solidariamente obligados hacia el portador. Por lo tanto, un pagaré o una letra de cambio que no tenga la palabra específica solidarios, solidariamente obligados, de hecho lo están, porque la ley lo dice claramente. Y es justamente lo que dice el 510. Debe estar expresa en la ley, en las obligaciones nacidas de la voluntad, por eso aplicábamos el 1350 y 1537, y para los demás actos jurídicos resultar de términos inequívocos. Por eso, reitero para ir concluyendo este punto, el régimen es excepcional en las obligaciones nacidas de la voluntad, sin embargo, en las obligaciones nacidas de hechos ilícitos, cuando el mismo es imputable a varias personas, responden todas esas personas imputables ya solidariamente por virtud de la ley. Otro carácter muy evidente es el que habíamos mencionado como el favor creditor, es decir, se establece en favor o en beneficio del acreedor. Recuerden el ejemplo que habíamos dado. Un acreedor verá incrementada sus posibilidades de cobrar cuanto más deudores solidarios tenga. Por lo tanto, va a poder reclamarle a cualquiera de ellos, evidentemente a los de mejor y mayor fortuna, a los de mejor y mayor patrimonio, va a ir reclamándole la totalidad de la obligación. Y después ya verán ellos, y lo vamos a ver nosotros dentro de un rato, cómo ir solucionando la cuestión cuando uno solo de los deudores pagó. Y el último carácter de estas obligaciones solidarias es que responden a la llamada unidad de causa fuente. Todos los acreedores deben lo mismo por la misma causa fuente. Todos los acreedores deben lo mismo por el mismo título. Es decir, están obligados ante el deudor, ante el acreedor, perdón, por esa unidad de fuente. Y vamos a hablar justamente de las fuentes de la solidaridad. Tratándose de una solidaridad pasiva, claramente tenemos que la voluntad es una de ellas. Esto incluye contratos, voluntad unilateral, es decir, actos de voluntad unilateral y testamentos. Y también puede ser fuente de la solidaridad la misma ley. En la fuente de la solidaridad activa, la única fuente que se prevé es la voluntad. Aquí noto que hay un pequeño error de dislexia, es el artículo no es 501 sino el 510, para que al momento de leer tengan en cuenta este detalle, que son justamente los artículos que habíamos citado en el punto previo. ¿Cuáles son los efectos de esta obligación solidaria? Y para hablar de ellos tendríamos que encarar en primer lugar los efectos producidos entre sujetos de la misma parte de la relación obligatoria, es decir, los efectos que se dan entre codeudores entre sí o entre coacreedores entre sí. El primero de estos efectos se da por lo que ya habíamos hablado, el efecto o el principio de propagación. Cuando un acreedor cobra, la obligación se extingue para todos. Cuando un deudor paga,
la obligación se extingue para todos. Por lo tanto, a través del principio de propagación, los efectos entre los sujetos de la misma parte se van a dar automáticamente cuando uno solo de ellos haya producido el acto extintivo. Y por el principio de participación, el acreedor que cobró debe repartir a los demás coacreedores la parte que le toca a cada uno de ellos. Esta es una situación, repito, no muy frecuente, no muy típica, porque no suele haber muchos casos donde haya coacreedores. Entonces, en primer lugar, se mira el título de la obligación, el papel. Ahí sí estamos hablando del papel. Y en ese papel, en ese instrumento, tiene que señalar cuál es la participación de cada uno de los acreedores. Si no, se tendría que aplicar la igualdad, la presunción de igualdad en las acreencias. El deudor que pagó también, por efecto de este principio de participación, debe cobrar a los demás codeudores en una acción que nuestra ley llama acción de regreso, la parte que le corresponda a cada uno de dichos codeudores de participar o de colaborar para el pago de la obligación. Vayamos al primer ejemplo que habíamos dado. 4 deudores deben la suma total de forma solidaria de 20 millones de guaraníes a un solo acreedor. Uno fue y pagó. Ese que pagó puede repetir de los demás la parte que le corresponde a cada uno. Y para eso hay que ver nuevamente el instrumento, porque en el instrumento pueden haber participaciones distintas. Esto no es usual que haya. Es decir, no es usual que se diga, que haya una cláusula que diga que el codeudor A va a deber 10, el codeudor B va a deber 3, el codeudor C va a deber 4 y el codeudor D va a deber otros 3, sumando total 20. Eso no es usual, pero puede pasar. Y lo primero que tenemos que mirar es el instrumento constitutivo de la obligación. Si el instrumento constitutivo de la obligación nada dice, como normalmente nada dice, las concurrencias de los codeudores se presumen iguales. Es decir, en el ejemplo que dimos, cada uno debe 5. En la relación interna entre ellos. Repito, la relación interna. No confundamos con lo que le deben al acreedor, que cada uno debe 20. No significa que sea 20 por 4. Significa que cada uno debe hasta 20. Cuando el acreedor reciba 20, sea todo junto de uno, sea partido entre todos, eso es otra historia, la obligación morirá. Pero cada uno debe la totalidad, pero el acreedor pagado 20, se extinguirá la obligación con respecto a él. Volvamos a lo que decíamos. El deudor que pagó 20 le tiene que reclamar 5 a cada codeudor, descontando obviamente su parte. Él también tenía que colaborar 5. Si es que el título, repito, no dice otra cosa. Vamos a suponer que el que pagó 20, el título decía que él debía 10 y que otros 2 debían 3 y que uno debía 4. Entonces le va a tener que cobrar en las proporciones que dice el título. A uno 3, a otro 3 y a otro 4. Pero si nada dice el título, esos 20 se van a dividir entre 4 y cada uno va a deber 5. El que pagó va a descontar sus 5, que tenía que pagar eso, y le va a reclamar a cada uno de los demás 5. Y entre ellos no responden de la insolvencia de los demás. Es decir, ahí se vuelve, digamos, simplemente mancomunada esa relación. El efecto entre sujetos de distintas partes, es decir, entre deudores y acreedores, uno de los principales efectos es el dado por lo que habíamos hablado ya del principio de prevención, que lo explicábamos diciendo que el deudor le puede pagar, perdón, que el deudor o cualquiera de los deudores le puede pagar a cualquiera de los acreedores, salvo que haya sido prevenido por uno de ellos. Y esta prevención se da, como dije, por la demanda planteada. Nuestro artículo 513 dice, el deudor puede pagar la deuda a cualquiera de los acreedores si antes no hubiese sido demandado por alguno de ellos y la obligación queda extinguida respecto de todos. Pero si hubiese sido demandado por alguno de los acreedores, el pago debe hacerse a este. El artículo 982 del anteproyecto, en la fuente inspiradora de este artículo 513, nos dice, el deudor puede pagar la deuda a cualquiera de los acreedores
si antes no hubiera sido demandado por alguno de ellos y la obligación queda extinguida respecto de todos. Pero si hubiese sido demandado por alguno de los acreedores, el pago debe hacerse a este. Note la tremenda similitud entre el 513 y el 982. Por lo tanto, si necesitan algún apoyo doctrinario, pueden recurrir al anteproyecto y a los comentarios que se hicieron a ambos artículos, al 513 y por supuesto 982. ¿Cómo se paga una obligación solidaria? Habíamos dicho que a las obligaciones solidarias asimilamos la idea de la indivisibilidad de la prestación. Ello a pesar de que esa indivisibilidad puede no ser natural, es decir, se puede perfectamente dividir el objeto, sin embargo, por una ficción jurídica muy fuerte, esa obligación se considera, a pesar de poder dividirse, se considera indivisible. Por lo tanto, cada uno de los deudores, y todos ellos en su conjunto, deben pagar la totalidad a cualquiera de los acreedores, salvo que hayan sido prevenidos, lo acabamos de hablar. Si esta prestación fuese naturalmente divisible, se pueden dar en la práctica muchas variables. Es decir, los codeudores pueden reunir, cada uno puede aportar una parte o pueden aportar partes iguales. Vayamos al ejemplo más tradicional, más obvio de la suma de dinero. Cada uno puede contribuir con su parte. Si uno no tiene, pone otro en su nombre, juntan el dinero y se lo entregan todo junto al sujeto acreedor. También puede darse el caso que uno solo de los codeudores haya pagado todo al acreedor. En ese caso, en ambos casos, tanto si fueron juntando previamente en forma equitativa, en forma equivalente al título, en partes iguales, como que si se hubiera pagado uno solo, por el efecto de propagación que habíamos hablado hace un rato, eso se disemina entre todos los codeudores y también entre todos los acreedores en caso de que haya varios, sin perjuicio del derecho de repetición que tienen entre sí los coacreedores, es decir, el acreedor que cobró todo tiene que pagarle a cada uno lo que le corresponda en la obligación y el codeudor que pagó tiene que pedirle a cada codeudor que le pague la parte que le corresponde en la obligación. ¿Qué pasa cuando uno de los codeudores se vuelve insolvente? Y a este respecto hay que señalar que si uno de los codeudores se vuelve insolvente, su parte se divide entre los demás codeudores solidarios. Incluso afecta a aquellos codeudores que fueron exonerados de la solidaridad. Fíjense lo que dice la última parte del 523. La cuota de los insolventes se divide entre los demás deudores originarios, incluyendo a los exonerados de la solidaridad o de la obligación, o de su parte en la deuda por el acreedor. Se exceptúa la acción de regreso, la extinción del crédito por remisión gratuita. Esto es importantísimo porque si un codeudor se volvió insolvente, esa parte de la insolvencia se distribuye entre los demás. Y el acreedor puede reclamarle a los demás incluso la parte, obviamente, del deudor insolvente. Eso, si se quedó insolvente, a él le deben una unidad de prestación, lo habíamos hace un rato, 20 millones. Si uno se quedó insolvente, le siguen debiendo 20 millones a los demás. Y fíjense esta última parte, dice, la cuota de los insolventes se divide entre los demás deudores originarios, incluyendo los exonerados de la solidaridad o de la misma obligación. Esto es interesante porque la doctrina explica este punto, y cito puntualmente al doctor Francisco Centurión, que tiene un trabajo muy interesante y sobre todo el derecho civil, en la parte donde él comenta el artículo 523, lo habla muy claramente. Y al Código Civil comentado en un comentario muy interesante el artículo 523 que hace el doctor Horacio Petit, recuerdo, ellos hablan muy claramente y dicen que esa exoneración que hace el acreedor con respecto al deudor es una relación interna entre ellos, pero eso no tiene que afectar a los demás codeudores. Por lo tanto, si uno de los codeudores quedó insolvente, los demás pagaron, esos demás que pagaron tienen acción de regreso incluso contra el deudor que fue exonerado o de la solidaridad o de la misma obligación, porque esa es una relación interna entre los deudores en la cual el acreedor no puede meterse. El acreedor puede renunciar
a él, a lo que a él le corresponde, pero no meterse con las relaciones internas de sus codeudores. Por eso dice esta parte, se divide entre los demás, incluyendo a los exonerados de la solidaridad o de la obligación. ¿Qué pasa con el tema de la prescripción? Vamos a estudiar en otra parte del programa el tema teniente a la prescripción liberatoria, una forma de extinguir las obligaciones, aunque haya una crítica en la doctrina muy válida que cuestiona si es realmente o no un modo de extinción de las obligaciones, porque lo que en puridad pasa en estos casos es que la obligación no se extingue, sino que se le priva de la acción. Si el principal elemento diferenciador que tiene una obligación civil con respecto a una obligación que no es civil, una obligación natural. Pero de todos modos lo vamos a estudiar dentro del ámbito de las maneras o los modos de extinción de las obligaciones. Nos dice puntualmente con respecto a la prescripción, el 517, cualquier acto que interrumpa la prescripción en favor de uno de los acreedores o en contra de uno de los deudores aprovechará o perjudicará a los demás. Lo dice expresamente la ley. ¿Cómo se interrumpe la prescripción? Fíjense en el 647, lo vamos a estudiar, repito, en otro momento, 4 incisos. La prescripción se interrumpe por demanda notificada al deudor, por la presentación del título de crédito en un juicio sucesorio de convocatoria de acreedores, por cualquier acto inequívoco, judicial o extrajudicial que importe reconocimiento del crédito por el deudor. Uno de ellos le envía una nota a uno de los acreedores diciéndole, reconozco que no te pagué todavía, reconozco que debo pagarte, se interrumpe con respecto a todos. Y el último inciso, por el compromiso en escritura pública por el cual las partes sujetan la cuestión dudosa, controvertida, a juicio de árbitros o arbitradores. Cualquiera de estos hechos interruptivos de la prescripción que hace uno de los codeudores a favor de uno de los coacreedores, aprovecha o perjudica a los demás. Con respecto a las defensas, acá la cuestión tenemos que estudiarla según la defensa sea común o sea personal. Es común cuando todos los acreedores pueden echar mano de ella. Se refiere a hechos que involucran o que conllevan a todos ellos. Y son personales aquellas defensas que solamente las puede hacer valer el codeudor que tiene esa defensa personal, porque se trata de un hecho puntual de él. Dice el 522 en general, cada uno de los deudores puede oponer a la acción del acreedor todas las defensas que sean comunes a todos los codeudores. Vamos a ver ahora seguidamente cuáles son. Y también las que le sean personales, pero no las que lo sean a los demás deudores. O sea, yo puedo poner como codeudor todas las defensas comunes. Si otro codeudor pagó, yo si puedo probar ese pago lo invoco, aunque yo no haya sido el que pagó, porque esa es una defensa común. Pero puedo poner solamente las defensas personales que son mías, no las defensas personales que son de otros codeudores. Con respecto a las defensas comunes, lo decíamos, puede ser opuesta por cualquiera de los codeudores. Dichas defensas se refieren normalmente a una causa de extinción de la obligación, y acá está la cita, el pago, la compensación, la innovación, la prescripción, la imposibilidad de pago, la misma remisión de la deuda que beneficia a todos, lo dice el 514, la dación en pago, la innovación, la compensación, la confusión o la remisión de la deuda hecha por cualquiera de los acreedores y con cualquiera de los deudores extingue la obligación. Es decir, si yo soy codeudor y sé que otro codeudor, pagó o hizo una dación en pago, o novó, o compensó, o hubo una confusión, o hubo una remisión de deuda, etc., puedo invocar ese hecho, porque ese hecho extinguió la obligación con respecto de todos. Pero la cuestión es distinta cuando se trata de defensas personales. En estos casos solo pueden ser invocadas por cada uno de los sujetos obligados y no por los demás codeudores. Y tienen que ver principalmente con la nulidad del vínculo obligacional fundada o en incapacidad del sujeto. En este caso yo no puedo alegar la incapacidad de otro sujeto obligado para denunciar o la ineficacia de su vínculo, o puedo alegar un vicio de voluntad que solamente me haya comprometido a mí, error, dolor, violencia. Producido conmigo, no con los demás. También podría alegarse la remisión de la deuda hecha por el acreedor a favor de uno de los deudores y no en beneficio de los demás. Esto podría ser también una defensa solamente personal. Fíjense en la última parte del 509, donde dice, tampoco la incapacidad del deudor que se obligó con otros que son capaces, como la incapacidad de un acreedor que estipuló con otros que son capaces.
excluirá la solidaridad de la obligación. La incapacidad solo puede ser opuesta por el deudor o el acreedor incapaz. Esa es una defensa personal. Yo no puedo alegar las incapacidades de otras personas ni los vicios de voluntad de otras personas que tengan conmigo el mismo rol en la obligación. Todos somos deudores solidarios, cada uno alega estas particularidades. ¿Qué sucede cuando la prestación se hace imposible por culpa o mora de alguno de los deudores solidarios? Esto está resuelto en el artículo 515. Esto se puede ver cuando, por ejemplo, se tenga que entregar una cosa cierta. Uno de los codeudores pierde la cosa por su culpa o incurre en una mora que hace ya después imposible el cumplimiento o desinteresó legítimamente al acreedor. En esos casos, la obligación se transforma en una obligación de valor, una obligación de valor. Les ruego que investiguen los alcances definitivos del término obligación de valor, porque nuestra ley en este punto dice algunos de los codeudores solidarios, por culpa o durante la mora de algunos de los codeudores solidarios, subsistirá para todos los codeudores la obligación de pagar su valor. Es decir, el valor, vayamos al caso de la cosa cierta, el valor de la cosa cierta que se hizo imposible de entregar. Todos debemos la obligación de valor. Pero los daños que hubiera podido dar lugar solo le corresponderá al culpable o moroso. Y esto surge muy claramente. Hay una diferencia muy clara entre el cumplimiento de la obligación y los daños de interés. El cumplimiento de la obligación se tiene que hacer en especie, se tiene que cumplir in natura, se tiene que entregar el objeto debido. Cuando se rompió ese objeto debido por culpa o mora de uno solo de los codeudores, todos debemos el valor de la cosa, pero una cosa es el valor de la cosa que reemplaza la obligación en especie o en natura y otra cosa son los daños propiamente dichos. Es decir, puede incluso no haber daños, puede verse el valor de la cosa y no otra cosa más. Pero si hubiera daños, esos daños corresponderán solamente al culpable o moroso, al deudor culpable o moroso. Con esto terminamos esta breve alocución sobre las obligaciones solidarias. Les agradezco mucho la atención. Ojalá que sea de utilidad para continuar el estudio de Derecho Civil y Obligaciones. Muchas gracias.